del empleador, ¿cuál es? El pago de un sueldo y salario. Básicamente esa es la explicación o el origen de lo que es la relación laboral, ¿de acuerdo? Pues eso quiere decir que no existe el trabajo forzoso. La esclavitud en Bolivia se ha derogado o se ha quitado en, si no me equivoco, 1875 en el gobierno de Manuel Isidoro Bello, ¿de acuerdo? Entonces se supone que desde esa época, al 2026, no existe esclavitud en Bolivia ni trabajo forzoso. Ahora bien, hay que aclarar algo. Es la esclavitud que nosotros conocemos o entendemos es esta relacionada a las personas que han traído del África, ¿no? Afroamericanos que les llaman, que nuestro país no ha tenido una alta afluencia, ¿no? Países como Estados Unidos, el Caribe, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, han tenido, ¿no? Una alta migración de personas que provenían del África, que lastimosamente se las esclavizaba y otros aspectos, entonces sí ha tenido una participación, un efecto social muy grande, no para exclusividad, etcétera, que el documento, el título diga que es un contrato de servicios, va a ser una relación laboral y como emergencia de la misma se van a tener que pagar derechos y beneficios sociales. Entonces, no crean ustedes que teniendo un contrato y bonito, que de contrato civil, con reconocimiento de firmas enmarcado en tu pared, estás exento del pago. La autoridad administrativa o judicial, al verificar el contenido y determinar la existencia de las características de la relación laboral, va a decir, un momentito, vamos a aplicar el artículo 48 de la Constitución y les hice leer el decreto 28699 también, porque ahí habla de los principios, te habla de la primacía de la realidad y te habla de la primacía de la relación laboral. Lo mismo. Y te dice que aplicando esta primacía, independientemente de los documentos o las pruebas generadas, si se consolida una relación laboral, se van a terminar pagando los derechos y beneficios consecuentes o emergentes de la normativa laboral. Ese es el principio de la primacía. La OMS, verificando esta situación, puede determinar que la relación es laboral, independientemente del rótulo, denominación o título del contrato de servicio, si quieres, o consultoría que tú has podido suscribir. Eso también saquémonos de la cabeza. Y es un problema, no es problema, sino se da mucho por lo que vemos en películas, series, etcétera, ¿no? Un contrato es un acuerdo que no se puede romperse. Aquí dice que el trabajador, sí, pero cuando es derecho social, va más allá de, por eso están los principios. Para proteger el derecho del trabajador, se interpreta y se dice, por más de que tu contratito diga lo que diga, es un contrato laboral y tienes que pagarle sus beneficios. Ese es el principio de la primacía de la relación laboral o primacía de la realidad. Si tienen dudas, por favor, ya les he dicho, creo que después no explicaba bien el docente, no le entendí. Si no entienden, con todo gusto vuelvo a repetir, doy ejemplos, depende de ustedes, interacción. Ya les he dicho ayer que prendan sus cámaras, participen, pero por eso estoy haciendo las evaluaciones. Van a empezar a participar cámaras y demás, no va a ser necesario, ¿de acuerdo? Una Sigamos. Ahora preguntita. también el principio de la continuidad. Braulio, Pregunta. adelante. Hablando de esto de los recursos humanos, y en la institución que estoy Ya. trabajando están ejerciendo, están haciendo estos contratos de trabajo que en realidad dicen contratos civiles, no les dan la antigüedad, entonces no puedo ir contra mi jefe, digamos, ¿no? Contra el administrador, decir esto no es legal. ¿Qué podría hacer yo como recursos humanos al respecto? Braulio, yo te recomiendo lo siguiente. Mira, te voy a jefe, por más de que tú le hayas dicho, te va a decir, ¿por qué no nos ha advertido usted si usted es de recursos humanos? Usted debería ser la persona que nos diga, están contratando mal o hay estos riesgos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Yo qué haría? Un informe e indique esta situación y digan, mire, estas contrataciones que tienen cumplen características de una relación laboral. Entonces, no le dices que está mal hecho, no les gusta. Y puedes mencionar que su jefe se rectifique, corrige esta situación para tener estas eventualidades. Sin embargo, que la decisión es del jefe o del empleador, del dueño, del directorio, lo que fuese en el trabajo que usted realiza sus actividades, pero tenga ese descargo, un informe por si acaso, esto puede generar estas multas, estas situaciones, por tanto les advierto y sugiero que se deben realizar los cambios. Va a leer tu jefe, te va a mirar, te va a decir,
qué bonito tu informe, lindo, mira, norma, jurisprudencia espectacular. No tenemos plata, vamos a seguir así. Listo. Cuando hay una inspección del ministerio, una demanda de un trabajador, se simplemente dice que ha advertido y coadyuva efectos contrarios para la empresa. Eso sí o sí tenemos que hacer. Pago, me van a decir, tú eres el experto. Fuera. Entonces, Braulia, le recomiendo esta situación para evitar responsabilidad, continuidad y Bien. estabilidad laboral. La relación laboral por naturaleza busca una continuidad en el tiempo, ¿no? Porque todos los que alguna vez han buscado trabajo, realizamos esta búsqueda para garantizar el acceso a un tema económico y personal. Obviamente no todo es económico, pero esa es la línea que un Estado, que los emprendedores, las empresas, estabilidad en el tiempo, capacidad económica. No, ahorita que el Disculpe, gobierno, disculpe ¿cómo que se le interrumpa. No se le está trabajadores? escuchando bien, está Continuidad y entrecortado. Disculpe. estabilidad laboral. A veces ese de las computadoras, a ver, alguien me ha escrito, se está cortando. A ver, me avisan, por favor, ahorita internet está bien, pero si Se está seguimos voy cortando. a cambiar de Wi-Fi. Ya, voy a cambiar, dame un segundito. El empleador agarra y lo bota al trabajador fuera de aquí, eres un insoportable, no sabes trabajar, eres un ignorante. Y el otro, de la misma manera, el trabajador manda al cuerno, en otras palabras más bonitas, al empleador. Hay un problema, ¿no? Sería ridículo pensar que ese trabajador vuelva a la semana, toque la puerta y diga, buenas tardes, ex empleador, ¿será que me prestas tus planillas y otros documentos para que te demande? No tiene sentido, ¿no? Entonces, precisamente por estas situaciones es que existe la inversión de la prueba en materia laboral. Ahora bien, esto tampoco es un absoluto, ¿no? Muchas veces me dice, escucha, doctor, pero ¿y si yo no tengo el descargo y me dice que ganaba $3,000? Y siempre este librito le recomiendo, Principios del Derecho Laboral de Américo Plas Rodríguez, es un escritor uruguayo. Habla del principio de razonabilidad y dice, ¿no? Independientemente de la inversión de la prueba, el trabajador tiene que proporcionar también elementos probatorios. No es nomás decir, me pagaba 5,000 y listo. Seguramente tienes alguna boleta, presentará algún testigo, porque si tú solo determinas tu pretensión y nada más, entonces lo que genera o sucede es que el juez va a declarar improbada tu demanda. ¿No? Facilidad, evidentemente, para que el empleador tenga que ser el que va a demostrar lo contrario. Pero si tú como trabajador igual no presentas absolutamente nada, no quiere decir que del cielo va a caer el dinero y el juez ilusamente va a decir, ah, sí, ganaba $20,000 al mes. No. Existe también este principio de razonabilidad que determina que el trabajador, fuera de esta inversión de la prueba, tiene que presentar los medios probatorios suficientes. ¿Cuáles son estos medios probatorios? Prueba documental, testifical, pericial y otros que están contenidos en el Código Procesal del Trabajo y también en el Código Procesal Civil bajo la permisión del Código Procesal del Trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante entender todo esto para ver la gravedad o la magnitud del proteccionismo en materia laboral. Es decir, como empleadores, Braulio lo decía hace un momento, tenemos que preocuparnos de hacer el seguimiento, de cumplir con la normativa. Voy a decir algo que tal vez no debería decir, mientras permite la economía, ¿no? Yo entiendo, conozco muchas empresas que hacen esfuerzos sobrehumanos para poder mantener esto y muchas veces les caen multas, ministerio, impuestos, es una desgracia. Y hay tantos cuentapropistas o empleadores que no cumplen con ninguna normativa y nadie les dice nada, ni pagan impuestos, ¿no? Conocemos estos sectores en nuestro país, contrabandistas, los mineros pagan casi nada, los cocaleros, ¿no? Pero a los profesionales independientes, emprendedores, toda la carga. Me pareció espectacular en ese decreto que derogó Paz,
en el que se podía compensar el tema impositivo con todas las facturas. Los profesionales independientes ahora quitan y ya no ponen en el siguiente, ¿no? Otra vez, un abogado, por ejemplo, si cobras 200 pesos, les decía ayer, hasta un 30% tiene que dar en impuestos si es que no presentas tus descargos. Y muchas veces se restringe, porque incluso te dicen, mi rubro, por ejemplo, solo puedo descargar papel y una serie de cosas, material de escritorio. Compraré pues una vez indemnización y desahucio. El resto se llaman derechos laborales o derechos sociales. El aguinaldo, la vacación, la prima, las horas extras, ¿no? Entonces, por eso es que la Constitución muy bien estructurada en esta parte dice derechos laborales y beneficios sociales. Es decir, no finiquito, lo haremos más sencillo. Tiene la prioridad que el empleador te pague porque ese finiquito o esos derechos y beneficios son parte del sueldo y se utilizan también con este fin, cubrir tus necesidades básicas. Alguien tal vez me está mirando chueco y dice, ¿cómo? Pues va a ser parte del sueldo. Sí, si usted se fija, todos los meses se hacen previsiones y provisiones para el pago de beneficios y derechos sociales. Las famosas duodécimas, ¿no? Está tu total ganado, pero sobre ese total ganado, el empleador tiene que considerar un 54,19% aproximadamente, que es el costo real. Llega a diciembre, 20, tienes que pagar el aguinaldo. Pues el trabajador se desvincula, renuncia, llega a los 5 años, le tienes que pagar la indemnización, un sueldo por año, la prima que se consolida con los resultados del balance, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí viene la lógica. Primero se tienen que pagar sueldos y beneficios por la naturaleza social de estos ingresos. Sigamos. Aportes a la seguridad social. La seguridad social es un concepto muy amplio. En Bolivia se confunde con las cajas y la gestora. La seguridad social es algo mucho más grande. Dentro de la seguridad social, por ejemplo, está la seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, nosotros entendemos como caja y gestor. La Constitución dice aporta a la seguridad social. Expliquemos, pero, que son los el significado de embargar o inembargar. Embargar es determinar una retención, ¿no? Para que tú no puedas mover ese dinero. Y esto lo realiza generalmente la autoridad judicial, ¿no? Por tema de asistencia familiar, a veces hay de impuestos también en ciertas cuentas y otros aspectos. Ahora, pero lo que dice, los sueldos, beneficios son inembargables, te dice. Hay que saber explicar esta parte. Muchos empleadores, cuando hay un trabajador, el Carlitos, le vamos a llamar ya, Carlitos es medio descuidado y hace caer su ordenador, su laptop, su computadora personal. Y esa computadora tiene un precio a la fecha en el mercado de unos 10.000 bolivianos. Entonces, Cali se asusta y está muy agobiado y presenta su renuncia, ¿no? Y se pregunta a la empresa, ay, le voy a descontar esos 10.000 de sus beneficios porque me tiene que devolver. Y de fondo suena lógico, ¿no? Lo ha roto devolver, pues Carlitos es responsable. Pero aquí se aplica este tema de la inembargabilidad. Pese a que no va calza con el concepto, nadie puede descontar al trabajador su sueldo ni beneficios sociales bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque así lo dice la Constitución. Ahí viene la pregunta, ¿cómo recupero, doctor? Esto es pues un desastre. Hay formas. Tendría que estar asegurado ese activo. Entonces vas al seguro, el seguro te devuelve, después verán si repiten en terceros o los presuntos responsables. Ya verás tú cómo lo realizas. Hay formas. Tenemos que ser pues amplios y creativos, no simplemente irnos a la lógica básica, ¿no? Lo roto, paga. Ah, tengo esta plata, te voy a retener. Te van a reventar, te van a hacer pagar con multa, actualizaciones a las UFBs y demás. No puedes tú retener o descontar por esta situación. Tampoco te digo que no puedes recuperar, hay formas, pero son otro tipo de procesos más largos, incluso caros, que a veces pones a la balanza de cuánto me va a costar el proceso para recuperar esos 10.000 bolivianos en el tiempo. A ver, honorarios, me va a costar, les estoy dando estimados, unos 45, o sea, o unos 40, o unos 30. Conviene gastar 30 para recuperar 10. Entonces ahí viene la responsabilidad del empleador. Recaudar tus activos, seguros u otra serie de situaciones, ¿de acuerdo? No puedes descontar. A eso más que todo se va lo inembargable. Ahora bien, también en el tema de deudas no aplica, pero ¿dónde aplica? En la asistencia familiar. Y creo que tú con toda la razón del mundo, ¿no? Si eres padre, madre, tienes toda obligación de cumplir con tus hijos. Y si no quieres, métales con la retención. Toda la razón. Hay un tema, pero eh,
hay límites que determina la normativa, ¿no? Hablan del 20% y demás. Ahora, si es por asistencia familiar, como les digo, corresponde, en estos casos se puede, y en otros se determina la inembargabilidad. Hablemos de lo imprescriptible. ¿Qué es imprescriptible? Los derechos laborales no prescriben en el tiempo, son eternos. Suena raro, pero es así. La Constitución asume, son eternos. ¿Me explico? Antes, la Ley General del Trabajo, su procedimiento determinaba que cuando tú concluías tu relación laboral y no te habían pagado algún derecho o beneficio, tú tenías 2 años para poder realizar la queja o la denuncia. Pasaban esos 2 años, prescribía, ya no podías reclamar. ¿Por qué? Prescribía en el tiempo. La Constitución ahora te dice que son imprescriptibles, es decir, no prescriben nunca. Puede haber un trabajador que trabajaba o fue despedido en tu empresa el 2010 y te esté metiendo la demanda recién en el 2016. Uno dice, sí, pero que demandan, ¿cuál es el problema? Hay un problema grande. El decreto 28699 que lo han leído, por eso les he dado, en temas de despido, por ejemplo, dice que se reincorporará y se pagarán los sueldos de vengados desde la fecha del despido, te dice. Ahora, en caso de que ha renunciado el trabajador y no le has pagado sus beneficios, ese dinero se tiene que actualizar al OFD. Estamos hablando de, no sé, más de 10 años. ¿Es culpa del empleador? O sea, ¿por qué el trabajador oportunamente no ha presentado la demanda? Supongo que por negligente, ¿no? O sea, tendría que suceder eso. Pero la pena es que la Constitución lo permite, inembargable. Entonces, se han ido generando acá muchas situaciones o adversidades para los empleadores. Hay líneas jurisprudenciales que ya están tratando de corregir esto. Y dicen, por ejemplo, en el tema del pago de beneficios o de reincorporación, va a correr desde la citación con la demanda. Te dice, ¿qué es lo correcto, no? Vuelvo a repetir si no me están siguiendo. Hay un trabajador que ha sido despedido el 2010 y el 2026 recién presenta su reincorporación. Eso significa que 16 años le tienes que pagar de sueldos de venganza. ¿Es correcto? No, ¿verdad? O sea, ¿por qué? El trabajador, cuando pide la reincorporación, la pide cuando tiene necesidad, necesita comer, entonces tiene que demandar lo más antes posible. Lo que pasa es que estos sujetos a veces hacen cálculos políticos o económicos. Dice, como tengo mis 25 taxis o mis 2 camiones, entonces no pasa nada, voy a aguantar, ¿no? Que la empresa me pague todo ese tiempo. Esto ha generado el tema de la imprescriptibilidad. Ya hay líneas, les vuelvo a repetir, que están manejando, pero hay algunos jueces que son como caballo cochero, no les importa nada y por evitar su responsabilidad, no sé, cobarde o qué llamarle, agarran y fallan a favor del trabajador en detrimento de los intereses de los empleadores. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo no comparto con la idea de la imprescriptibilidad. Está bien, 2 años era muy poco. Ponle 10, ponle 15, ¿no? Y con ciertas restricciones. Pero imprescriptible creo que ha sido por quedar bien con los trabajadores las bases para que les den apoyo o votos, generando problemas de interpretación o económicos. Ahora, hay otro problema que tenemos que sumar. Se entiende que ese trabajador te puede demandar de aquí a 40 años. El empleador tendrá que guardar pues toda la prueba de que ha pagado el finiquito, ha pagado los beneficios sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que tener espacio para almacenar. Y hay otros factores en Santa Cruz, por ejemplo. Yo trabajando en el registro civil y hay libros de reconocimiento, de función, matrimonio, nacimiento, que algunos datan de los años 50, 40, ¿no? Las hojas son tan delgaditas que parece que se están desintegrando, les entra moho, la tinta va desapareciendo, hay vectores, ¿no? Roedores, se lo comen el papel, las cucarachas, pues es un desastre. Hay que invertir para poder mantener esta documentación. Tienes que mantener para siempre, en otras palabras. ¿No les parece un despropósito? A mí sí, debería cambiarse el tema de la imprescriptibilidad y ponerse, no sé, un parámetro como el tema de la herencia, 10 años, o seguramente habrán expertos que den mejores ideas que las estoy comentando, pero nos estoy explicando esta falencia y el por qué no debería aplicarse la imprescriptibilidad. Repito, antes era muy poco, 2 años de acuerdo, pero imprescriptible en el tiempo, despropósito. Moraleja de la triste historia. Tienes que tener todos los descargos debidamente ordenados y archivados de la mejor manera. Porque ese trabajador, el rato que se le chispotee, te va a demandar y lo único que puedes hacer tú es presentar excepciones de pago, determinando que has cumplido con el pago de sus beneficios. Si no, vas a tener que volver a pagar de nuevo. Así funciona, generado por nuestros políticos irresponsables. Una pregunta, por Adelante. favor.
Como el documento que nos dio para leer es del 1 de mayo del 2006, Sí, tomando este ejemplo de los 2 años, antes eran 2 años para pedir, ¿no es cierto?, los pagos. Y si digamos que presentó a los 3 años y le dijeron ya es fuera de tiempo, ya tenías 2 años para reclamar y quedó eso guardado. Esa demanda, ese reclamo, ¿lo puede retomar ahora con esta ley? no te cuento, a ver, les explico cómo funciona. La Constitución ha sido promulgada el 7 de febrero 9. Se supone que a partir del 7 de febrero del 2009 adelante los derechos laborales ya no prescriben, ¿verdad? Pero les dije también que la Ley General del Trabajo determinaba la prescripción en 2 años. Entonces, ¿cuál ha sido la interpretación del Tribunal Constitucional? Ha dicho, a ver, punto de partida, 2009. Pero como la ley determinaba 2 años, entonces la ley que está vigente a la fecha y la Constitución también han generado un choque en la temporalidad. Y dicen, para beneficiar a los trabajadores, todos los derechos laborales que se demanden a partir del 7 de febrero del 2007, 8 del 2007, atrás han prescrito. Y del 2007 hasta que se cambie la constitución política del Estado, son imprescriptibles, Braulio. Entonces, hay que tomar en cuenta este aspecto. ¿Desde cuándo se puede demandar? 7 de febrero del 2007. Antes, Braulia, ha prescrito, ya no puedes demandar. Le metes una excepción de prescripción y chao, no hay derecho, ya no hay la obligación de pagar. Pero del 2007 para adelante, hasta que cambie la constitución, el trabajador, el rato que se le ocurra, presenta la demanda y va a generar los problemas que te menciono. Perfecto, gracias. De nada, estimada. Bueno, vamos a llegar a este artículo que es bastante interesante. Sí, soy también partidario de la igualdad, como cualquier ser humano razonable y demás, pero me parece un despropósito que este artículo esté en la Constitución, que debería estar en una ley o en otro tipo de normativas. Y no lo digo otra vez porque no corresponde, corresponde. Pero van a ver la especificidad de este tema, ¿no? Miren, dice, el Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración que los hombres por un trabajo de igual valor. Cierto, totalmente correcto. La Ley General del Trabajo que le vamos a analizar más adelante ya decía esto. Por ende, vuelvo a repetir, no me parece necesario constitucionalizar este aspecto. Muchos de ustedes que son jóvenes se preguntarán, pero, a ver, incorporación de las mujeres al trabajo, ¿por qué no las incorporarían? Ya se ha dicho hace un momento, porque puede ser tema económico, ¿no? A veces también de género hay idiotas ahí que discriminan o machistas, que puede generar también eso. Ahora, uno se pregunta y dice, ¿garantiza la misma remuneración que los hombres por un trabajo de igual valor? Les apuesto que a muchos de ustedes no les entra en la cabeza por qué tiene que ganar más o menos el trabajador por ser mujer o por ser hombre. ¿Cuál es el motivo? Si tienen la misma, ¿se acuerdan? Ayer hemos visto misma responsabilidad, experiencia, capacitación, el cargo es crítico, etcétera. ¿Tienen que ganar lo mismo, sí o no? Sí. Se daba antes, les cuento, hasta los años 90 se ha visto esto, ¿no? Que a veces pagaban más o menos por temas de género. Se ha ido corrigiendo con el tiempo. La ley del trabajo, vuelvo a repetir, ya lo decía, la Constitución otra vez. Y encima, cherry para la torta, en diciembre del 2020, el tal Lucho emite un decreto supremo y la misma vaina le vuelve a meter, ¿no? De que se garantiza la remuneración a hombres por un trabajo de igual valor y demás. Uno diría, tal vez alguna señora, señorita acá o feminista que está diciendo este debe ser misógino, machista. No, estoy analizando la normativa. Mejor si está en 25 normas, me pueden decir. No, o sea, mientras más normas se va a cumplir, o sea, miren, tanta normativa que se emitiendo al cohete y al 2026 eso ha generado el 10% de formalidad. Entonces, no es legislar por legislar, hay que ser responsables. Por eso les digo, de acuerdo con todo lo que dice el 48, pero para mí no debería estar inserto en la Constitución Política del Estado. Aparte que la ley general y otras normas protegen y el ministerio debe hacer cumplir, porque es ilógico pretender que por género alguien gane más dinero. Estúpido, ¿no? El parágrafo cuarto es peor todavía. Dice, y esto quiero debatir y charlar con ustedes, ya que están tan apáticos. Si no responden, aleatoriamente voy a empezar a preguntar. Dice, las mujeres no pueden ser discriminadas o despedidas, ¿estamos de acuerdo?
por el Estado civil. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué tiene que ver o por qué te discriminaría o te despediría porque eres soltera, viuda, casada, ¿qué me falta? ¿Divorciada? ¿Sí, no? ¿Por qué? ¿En qué afecta? Me van a ir respondiendo ustedes. Me estoy cuestionando. Situación de embarazo. Esto va a ser más fácil, ¿no? Ya les he dicho, hay una recarga económica cuando la trabajadora se embaraza. Asignaciones familiares, incapacidad temporal por maternidad, pago de sueldos, contratación de reemplazos, hora de lactancia. ¿Se entiende? Ya eso no es muy difícil. Edad. Alguien me puede decir, puede ser que es muy viejito, ya no esté, o viejita, ya no está apto para el cargo. Vamos pensando, rasgos físicos. O sea, ¿te voy a discriminar o despedir por tus rasgos físicos? Podría ser, ¿no? Eh, Parece modelo, por eso la empresa decidió contratarla o esta. Estoy hablando en ejemplos, por favor, por si acaso. Es feíta, por eso no estamos. ¿En qué te afecta a tu empresa? ¿En qué te afecta a la parte económica o de productividad? Eso quiero que me responda y estoy cuestionando. Número de hijos. ¿Qué tiene que ver el número de hijos para que discrimines o despidas a una trabajadora? Ahora sí, respóndanme. Primero analizaremos el estado civil. ¿Por qué creen ustedes, señores participantes, que un empleador podría discriminar o despedir a una mujer por su estado civil? Abro el debate, los escucho. Doctor, yo pienso que se me ocurre, por lo menos, el estado civil en un entorno, digamos, básico, así, podría ser que si se casa, hay más posibilidad de que tenga hijos, ¿no? Entonces, y pasa, quiero comentarle de paso, bueno, yo estoy trabajando en Argentina, entonces me acuerdo del 2010, mi primer trabajo, eh, me presenté, era en una empresa comercial y me dijo, así como broma, no sé, yo lo quise tomar como broma, me dice, primero, estás casada, recién casada, entonces, pero no tengas hijos dentro de este tiempo, si no, te despido. Porque yo dije que sí, que estaba casada. Entonces, eso fue lo que me dijo. Yo no sé, hasta el día de hoy no sé si fue broma o no, pero eso pasó. Entonces, pienso por eso que el Estado civil pueden no tratar de contratar a las mujeres casadas. Se me Está ocurre. relacionado, Braulia, está relacionado, pero no es la respuesta totalmente acertada. Está relacionado. Más que todo lo que has dicho es por la situación de embarazo y los costos adicionales, ¿no? Asignaciones familiares y todo lo que iba repitiendo. Pero específicamente el Estado civil, ¿en qué repercute? Fernanda Mercado, ¿qué dices? Eh, Laura, ya buenas que noches. has... Dale, adelante, Laura, primero tú. eh, Buenas noches, doctor. Buenas noches. Podría decir tal vez por la disponibilidad de tiempo, ¿no? Una persona casada tiene que tal vez salir puntual del trabajo, llegar a casa en un tiempo determinado, pero si él o ella están solteros, entonces podrían tal vez, no sé, cubrir otro turno, realizar horas extras, tener disponibilidad, disposición de poder tal vez realizar viajes. Entonces, ¿podría ser eso, doctor? 100% correcto, Laura. Perfecta tu respuesta. Está relacionado a una disponibilidad de tiempo. Se entiende que una persona soltera no se va a complicar mucho si tiene que realizar un trabajo adicional o minutos adicionales, ¿no? Pero si una persona es casada, obviamente tiene una pareja y una de las trabajadoras sociales no me enseñó, me mostró, ¿no? Doctor, le voy a enseñar cómo sacar datos, me dice. Yo le escucho muy atentamente y llega una señora, señorita, veintitantos años, y viene caminando, ¿no? La licenciada se para y le dice, ¿cómo está? Usted es tal persona así, qué bien se la ve tan delgadita, seguramente no tiene hijos, ¿no? Y la otra, ay, sí, gracias, tengo dos. Ya tienes la información, sin haber discriminado, puesto tu rótulo sol se contratará.
mínimas y técnicas que pueden utilizar optimizar. Se puede hacer sin discriminar, pero hay razones para ambas situaciones. Me he saltado adrede, sin bastante hablar. Y les pregunto, ¿es lo mismo la pensión de vejez establecida en la ley 65 de pensiones que la jubilación? ¿O cambio para hacerlo más sencillo? ¿Qué es jubilarse? A ver, Lía Zavala, hazme un favor. Busca la Ley General del Trabajo y léemelo el artículo 66, por favor. Artículo 66 de la Ley General del Trabajo y me lo vas a leer. Para Lía. Y para el resto, vuelvo a hacer las dos preguntas. ¿Qué es jubilación? ¿Y la jubilación es obligatoria en Bolivia? Lía, ¿me haces? Noches, doctor. Sí, la ley en Vale, este momento. tranquila. No te preocupes, pero pensé que no habías escuchado. ¿Qué es jubilación? ¿Es obligatorio? ¿Es lo mismo que de vejez? Miren, tanto estoy diciendo que deberíamos ir respondiendo. Ahora le vamos a esperar un momentito al día para que nos lean y tengan ustedes más insumos para responder. El artículo 66, ¿no es verdad? Sí, Perfecto. Eh, sí, ya, artículo 66. Ley del 23 de noviembre de 1943. Se modifica el artículo 66 de la Ley General del Trabajo del 8 de diciembre de 1942 en los siguientes términos. Los empleados fiscales, municipales, de entidades autárquicas y de empresas particulares en general que cumpliesen 65 años de edad están obligados a retiro forzoso, salvo en aquellos casos en que la entidad o patrono de quien dependan acuerden su permanencia por un lapso no mayor de 3 años. de acuerdo, gracias, Lía. Lo que acaba de leer Lía es un artículo de la Ley General del Trabajo que está vigente. ¿Qué te dice? Trabajador que cumpla 65 años está obligado a retirarse y tramitar su jubilación. Eso dice la Constitución, o perdón, la Ley General del Trabajo. Lo que sucede es lo siguiente, y ahora pregunta, podría hacer esto en la evaluación que les voy a tomar. ¿Qué dice el decreto 29? Lo han leído hoy. Dice que nadie puede ser desvinculado a no ser que incurra en una causal de despido. Lo que acaba de leer Lía no es una causal de despido, por ende, no está vigente la obligación de que un trabajador renuncie a los 65 años. Es decir, a la fecha, el trabajador puede trabajar hasta lo que le plazca o hasta que no incurra en una causal de despido. Y esto ha generado mucha problemática. Por favor, también una aclaración, no todos los trabajadores que tengan o estén en la tercera edad son malos. He conocido realmente lumbreras, de donde más he aprendido seguridad social, ha sido una trabajadora social precisamente que les comentaba en la caja bancaria, que cuando entré yo tenía 32 años, ella estaba con 65, más había trabajado hasta 104 años atrás, creo. Lucidad, dominaba absolutamente todo. No, por favor, que no sea sinónimo la edad de una mala producción o una baja productividad, para nada. Pero también he visto algunos trabajadores por los achaques propios de la edad, la vista, etcétera, llegan a un determinado momento donde realmente baja su productividad. La norma, que era sabia, antes decía 65, descansa, tramita tu jubilación, y además que sirve también para un recambio generacional. Pero con el 28699 que han leído ustedes, a la fecha no se puede obligar a un trabajador a renunciar, es totalmente voluntario. El tema de la jubilación, si quieren, o del cobro de pensión, ya no es una obligación, es un derecho, por si acaso. Ratificado por la Constitución Política del Estado, que te habla de la estabilidad laboral. Solo puedes despedir a un trabajador cuando incurre en una causal de despido. Corroborado esto por el artículo 5 de la Ley 1468, la ley de restitución de derechos laborales. Entonces, no podemos despedir al 2026 a ningún trabajador por el tema de edad.
Y el trabajador, si quiere, si le da la gana, puede tramitar y cobrar su pensión de vejez, lo que no implica que diga, está cobrando pues su pensión de vejez, lo despediré. No, puede seguir trabajando y cobrar su pensión de vejez. ¿Por qué les he preguntado el tema de la jubilación? ¿O qué significa dejar de trabajar? Viene de júbilo, época dorada, busquen los conceptos, definiciones, etimología, de ahí viene el tema jubilarse. Y aquí hay un error conceptual, ¿no? Sigue trabajando el jubilado, dice. No, 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 no. No eres jubilado cuando dejas de trabajar. Otra cosa es que esa persona que sigue laborando está cobrando su pensión de vejez. ¿Qué es la pensión de vejez? Una prestación de la seguridad social de largo plazo prevista en la ley de pensiones. Es una, que el trabajador todos los meses tú haces un aporte, ¿verdad? 1271, etcétera, y esto va a un fondo. Y un administrador, en este caso, o lastimosamente el Estado, supuestamente lo invierte y eso hace que crezca tu retorno, que es tu pensión de vejez. Y es precisamente para eso, pues cuando ya no trabajes, tengas ese monto económico que pueda ayudar a mantener tus necesidades básicas. Entonces, miren qué importante es lo conceptual. Si escuchan alguna vez ustedes, es obligatoria la jubilación, ya saben que no. O es jubilado y sigue trabajando. No, no seas tonto. Está cobrando su pensión de vejez, pero ese es un trabajador activo. ¿Cuándo decimos que alguien está jubilado? Cuando deja de trabajar. Cosas totalmente diferentes. Ahora bien, ¿por qué el artículo 48 habla de la discriminación por el tema de edad? Por lo que les estoy hablando. Se asume o se presume que personas de edad avanzada son poco productivas. ¿Saben qué se llama eso? Discriminación etaria o edadismo. Eso es lo que se llama y eso es lo que tenemos que evitar. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando tenemos un trabajador realmente que por la edad no es productivo? Señores, podemos hacer evaluaciones de desempeño y con esas evaluaciones de desempeño nosotros podemos demostrar el incumplimiento de contrato, ¿no? O sea, plaza, bajo productividad, llamadas de atención, etcétera. ¿En qué causal encaja o se marca? Incumplimiento de contrato, Ley General del Trabajo, artículo 9 de su decreto reglamentario. Simplemente es conocer y manejar la normativa, nada más. Ve que no es tan complicado o imposible despedir, simplemente nosotros tenemos que procedimentalizar. Cerrando, ¿por qué la Constitución menciona todo esto? Precisamente no puedes despedir a una mujer o discriminarla por su estado civil, por disponibilidad de tiempo, situación de embarazo por un tema económico, rasgos físicos que pueden generar discriminaciones, pero hemos explicado el por qué también, y el número de hijos, ¿no? También complementa y dice, se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los padres progenitores hasta que el hijo cumple un año de edad. Ustedes dirán, esta constitución, ¿cómo protege a las trabajadoras? Este tema de la inamovilidad data de una ley de 1988, ya estaba vigente hace muchos años atrás. Obviamente que esto lo ha constitucionalizado. Lo que sí realmente es un aporte es el tema del padre progenitor. Y tiene una explicación también. Hasta los años 90, vuelvo a repetir, la familia clásica boliviana era el esposo que iba a trabajar con su lonchera y en la casa quedaba la esposa con los hijos. Y la esposa era la que criaba, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién es el que generaba el derecho o el sueldo? En este caso era el trabajador, ¿no? Ahora, esa ley agarraba y dice, la trabajadora embarazada no puede ser despedida. Pero cuando se daba la otra situación, el padre y la mujer estaban en la casa embarazada, lo despedías, igualito, el binomio madre-hijo quedaba sin protección. Entonces la Constitución lo que dice es, un ratito, vamos a beneficiar a la mujer embarazada, trabajadora, pero también al padre progenitor hasta que cumple un año. ¿Se dan cuenta? Entonces simplemente ha sido, si quieren, una adición, una modificación. No sé si también era ya lógica, ¿no? Desde el año 2000 a la fecha, todos ustedes saben, en las familias, generalmente ahora la mayor proporción trabaja esposo o esposa por temas económicos, ¿no? ¿Quién cuida a los hijos? Obviamente se distribuyen las obligaciones, apoyan a los padres, se contrata a alguien. Esos son los tiempos que nos toca vivir y que están transcurriendo la fecha, ¿no? Entonces, pero bueno, el objetivo o el motivo es el que les estoy comentando. Mujer trabajadora, padre progenitor, que muchas veces era el responsable de llevar los recursos económicos al hogar. Entonces, estas son las previsiones que protegen a la mujer bajo el artículo 48 de la Constitución Política del Estado.
El Estado garantizará la incorporación de los jóvenes en el sistema productivo de acuerdo con su capacitación y formación. Acá tengo que reconocer que sí, el Estado ha ido cumpliendo con esta situación. En 2013 se emite una ley, la Ley de Juventudes, que permite, por ejemplo, el tema de las pasantías, algo que destacar. También hasta el 2020, sí, 2020, 19, los problemas políticos, etcétera, la pandemia, el Ministerio del Trabajo a través del PAE, Plan de Apoyo al Empleo se llamaba, eh, da ciertos alicientes a los empleadores para contratar, no sé si se acuerdan, te decían un mes, 2 meses, 3 meses, con personas con discapacidad también servía. El TGN, el Estado pagaba sus sueldos durante este periodo, y lo único que te decían es después, trata de contratar, ¿no? A estas personas, y muchas empresas tenían un ahorro significativo, contrataban a estas personas pagadas por el Estado, veían que tenían ciertos talentos y las metían a las empresas a trabajar. Me pareció increíble, me pareció realmente muy atinado y he visto que muchos trabajadores jóvenes en ese momento han podido tener acceso a fuentes de trabajo. Muy bien, ¿no? Ahora, pues, de ahí a la fecha, después de todo lo que ha pasado, vuelvo a repetir el tema de la informalidad. Pero sí, tenemos la ley de juventudes y el PAE hasta el 2020 cumplía precisamente con la incorporación de los jóvenes en el sistema productivo. Van a ir revisando la ley de juventudes del 2013. En el tema de contratos vamos a ir profundizando esto. No son contratos laborales, pero están muy relacionados. Vamos a terminar con esta parte. Se reconoce el derecho a la negociación colectiva. Es negociación colectiva que un empleador no simplemente negocie con un trabajador, puede negociar con un grupo de trabajadores. ¿Cómo sería este grupo de trabajadores? Podemos hablar de sindicatos, comités mixtos de higiene y seguridad ocupacional, convenios o contratos colectivos de trabajo, reglamentos internos de trabajo. Hay otra rama dentro del derecho laboral que se llama derecho colectivo del trabajo, sindicatos. Todos estos forman parte de otro mundo, ¿no? Igualito que vamos a ir viendo, obviamente por encimita, porque es un tema mucho más complejo. En una maestría di el módulo de Derecho Colectivo. Le da para 2 semanas de full clases, ¿no? Ver la naturaleza, como les decía, de los sindicatos, los el derecho a la negociación colectiva. Ahora bien, este artículo o este parágrafo, perdón, del artículo 49, se los voy a leer esta parte y ahí vamos a terminar porque mañana voy a desglosar. Ya vamos a entrar en materia, en legislación laboral dura y pura y dura. Dice, la ley regulará las relaciones laborales relativas a contratos y convenios colectivos. Evidentemente, la ley general, el decreto reglamentario establecen, delimitan alcances de los contratos laborales. Y hay un decreto ley de 1979 que también coadyuva esta situación. En cuanto a los convenios colectivos, de la misma manera. Salarios mínimos, el Estado determina los salarios mínimos, vamos a analizar cómo, cuándo y por qué mañana. Los incrementos salariales, la reincorporación. ¿Cuándo surge la reincorporación? Puede preguntar a cualquiera de ustedes en este momento para ver si han leído. La respuesta tendría que ser, doctor, 2006, Decreto Supremo 28699 del artículo 9 al 2. Excelente. Pero ha sido modificado por otras normas. Descansos remunerados. Hay un decreto que ha salido hace días, el 13 creo que ha salido 14, que determina los feriados o los días inhábiles de la gestión 2026. Ha tenido un cambio significativo. Otro artículo les voy a hacer leer también de mi autoría que analiza el tema de los feriados y vacaciones en nuestro país. Súper interesante. El cómputo de antigüedad. ¿Para qué nos importa el cómputo de antigüedad de un trabajador? Para muchas cosas. Beneficios, finiquitos, bonos de antigüedad. Y la jornada laboral. Pues la jornada, ayer hemos charlado. Hemos dicho que habían jornadas de 16, 14, 12. Ahora se han unificado 8 horas de la jornada. ¿Qué pasa si trabajo más de las 8 horas? ¿Qué pasa si trabajo en la noche? ¿Qué pasa si trabajo en feriado? ¿Qué pasa si trabajo en domingo? ¿Qué más me tienen que pagar? ¿Me tienen que compensar? Otro universo que vamos a aprender a efecto de evitar cometer errores. Repito, los errores en materia laboral se interpretan como daños económicos, ¿no? Pagas más o menos y genera multas y sanciones. Se traducen en esto. ¿Alguna consulta, estimados, antes de terminar? Al grupo del WhatsApp voy a escribir un correo electrónico
y ahí me van a mandar las actividades de ayer y hoy. Ayer simplemente era ese diagnóstico de la situación laboral boliviana y hoy ha sido el tema de la lectura del 28699 y responder a las preguntas que les he planteado. ¿De acuerdo? Si no hay alguna consulta, vamos cerrando, los escucho.